Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Antes de nada, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que suscribís día a día. Mirad lo que acaba de pasar. Mientras estaba barajando, no pude evitar que se voltearan estas cartas. Yo soy muy consciente que esto delante de cámara no es lo que se vea lo más bonito del mundo, pero sí que es cierto que vienen cargadas de energía y son mensajes que tienen que ser llegados para ti. Así que vamos a respetarlos. Y dice así, el hada del Mo nos dice que es tiempo de limpieza, es hora de que te alejes de personas tóxicas, de situaciones que no te hacen bien, personas que quizás os habéis estado aferrando, que realmente lo único que os hacen es cerraros los caminos, ¿no? A veces pues nos toca tirar la basura, nos toca vaciar la nevera pues para poderla llenar de cosas que realmente nos sirvan, ¿no? Esto es un ejemplo de ello. Y por otro lado tenemos el ángel de la nieve y dice que las señales te han llegado ya. Es como que muchos de vosotros estáis notando, estáis percibiendo ciertas señales en vuestra vida sobre lo que tenéis que hacer, hacia dónde os tenéis que dirigir, sobre dónde o quién enfocaros, etc. Pero recordar sobre todo lo que dice la hada del Mo, ¿no? Que tenemos que hacer limpieza en nuestras vidas, tenemos que depurar nuestro entorno y alejarnos, bloquear, lo que sea, ¿vale? Alejarse de lo que realmente no nos conviene, pues ya sea pues personas malintencionadas, distracciones, gente envidiosa, etc. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, es vuestra hora, es vuestro momento para sanar, para empoderaros y bueno, pues para luchar realmente por lo que vosotros os merecéis, que no os conforméis con menos. Vamos a ver ahora sí qué es lo que nos quiere decir el tarot. Hoy tengo un tarot que a mí la verdad es que me encanta. Es un tarot enfocado en la cultura de los dioses griegos, ¿de acuerdo? Bueno, mira, estás como un emperador, eso está muy bien. Eres una persona que estás brillando, te estás alzando, estás volviendo a creer, a confiar en ti y eso se nota, eso se percibe a tu alrededor. ¿Por qué? Porque cuando una persona no cree en sí misma, cuando una persona no confía en sí misma, aunque no lo parezca, eso es lo que reflejamos. Y esto es lo que muchos de vosotros, consciente o inconscientemente, habéis estado trabajando. Vamos a dejar aquí 3 cartas para un ex, para un pasado. Aquí vamos a dejar otras 3 para pareja, relaciones, conexiones. Y aquí en medio, pues para esa persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención, pero que quizás a día de hoy, pues no si es una pareja como tal, pero nunca se sabe. Pues venga, vamos allá y empecemos. Mira, abrimos con la carta de la justicia, pero no os voy a engañar. Lo primero que visualicé al voltear la carta es esa venda a los ojos. Yo veo como que muchos de vosotros aún tenéis una venda a los ojos relacionada con el pasado. Algunos no sois del todo conscientes de que realmente es una persona que no os conviene y me atrevo a decir que es una persona bastante interesada. Yo creo que realmente lo que le movía a esta persona hacia ti era el interés. Yo no sé si realmente todos vosotros pues tenéis cierto nivel adquisitivo, ¿no? Tenéis cierto estatus económico, social, etc. Pero lo que sí que está claro es que viene muy marcado conforme este pasado, conforme este ex. Realmente me sabe mal decirlo de esta manera, pero es como que lo único que buscaba era acercarse por interés, aprovecharse de ti, y siento como que muchos de vosotros pues por fin os habéis dado cuenta. Nunca es tarde, ¿vale? Nunca es tarde para corregir errores, así que bueno, me sabe mal deciroslo de esta manera tan directa, de esta manera tan tajante, pero por ahí no es, ¿vale? Por ahí no es, con un pasado no es, corazón. No, porque yo no veo que vayas a ser feliz, yo no veo que vayas a prosperar, sino más bien al contrario. Yo siento como que esto vendría a ser una especie como de pozo sin fondo, una persona que cada vez que tú te alzas, cada vez que tú avanzas, que tú consigues algún tipo de sueño, de propósito o de objetivo, que lo que va a hacer constantemente es anclarte, impedirte avanzar, impedirte volar. Por lo tanto, es una energía que honestamente, y me sabe mal para los que aún tengáis esa ilusión, no os conviene, ¿vale? Vamos a ver con las parejas.
los que sois ya relación, pareja consolidada como tal, bueno, ya aquí veo que hay una especie de proyecto, de objetivo en común, que aunque avance lento, lo hace seguro, ¿vale? O sea, a veces es mejor ir a poco y bien, que no corriendo estrepitosamente y destruirlo todo, ¿no? Pues esto vendría a ser un claro ejemplo de ello. Yo te veo avanzando, te veo saliendo hacia adelante. También es cierto que las cartas nos llaman a la paciencia, ¿vale? Que tenéis que tener paciencia, tenéis que evitar correr, precipitaros. Siento muy marcado lo que vendría siendo trabajo en equipo. No sé por qué me vino a la mente la palabra compañerismo. Si para alguno de vosotros tiene algún sentido la relación, pues la verdad es que a ellos lo dejo porque viene marcado, ¿no? Y bueno, es una conexión bonita, hay ganas de avanzar, hay ganas de poner de vuestra parte. Y la verdad es que cuando dos personas pues están remando en la misma dirección, quieras o no, es una sensación bonita, es una sensación agradable y digna de ser disfrutada. A ver. Madre mía, qué guay. Qué bonito, qué bonito, sí señor. Bueno, pues tú que estás conectando con una personita nueva, una persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención, pero que no sois una pareja consolidada como tal, ¿vale? La verdad es que tenéis unas cartas muy bonitas, la verdad es que tenéis una energía muy fuerte aquí, por lo que estoy viendo. ¿Qué me dicen las cartas? Pues que te arriesgues, que te lances, que no tengas miedo, que el sol está iluminando tu camino. Hay una nueva relación, hay una nueva conexión. De hecho, tenemos paje de copas, tenemos paje de pentáculos. Yo veo muy marcado esto, ¿eh? Veo un inicio próspero, veo futuro, veo que las cosas pueden iros muy bien y que realmente pues vais a estar disfrutando mucho de esta conexión, ¿vale? Yo siento como que quizás a alguno de vosotros os cuesta un poquito acabar de creer que esto pueda funcionar, os cuesta un poco como realmente creeros, ¿no? Que esta conexión pueda llegar a darse, pero te garantizo desde ya que así va a ser, porque no solo porque te están invitando, ¿no? a que te muevas, a que te lances, a que actúes, sino porque estás totalmente respaldado por esta energía, por este calor, por esta fuerza que te está transfiriendo el sol, ¿vale? Así que a ti que estás soltero, honestamente te recomiendo más mirar hacia adelante, hacia una nueva persona, una nueva dirección, que no tanto en el pasado, que es como veo que muchos de vosotros inconscientemente pues os habéis estado estancando en cierta manera, ¿sí? Me dice que te saco una carta del oráculo. Dame un mensaje para Virgo, por favor. Mensaje para Virgo. Que se cae. Un mensaje para Virgo. Y dice así, visión. Una actitud positiva requiere una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando, rodeada de amor y de luz. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Claro, a veces, no sé si esto tendrá mucho sentido para todos vosotros, pero es como que el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es, ¿no? A veces me encuentro con personas que le dan demasiadas vueltas a todo y que lo pasan mal por eso. Ven fantasmas, ven enemigos, donde no siempre los hay. Yo puedo entender que algunos habéis tenido malas experiencias y que por eso estéis un poquito a la defensiva. Pero si hay algo bonito en este mundo, es el amor. Y creerme cuando os digo que os merecéis y sois dignos de disfrutar de ello. Así que no tengáis miedo a abrir vuestros corazones, porque siento que el destino os está acompañando. Realmente veo cosas muy bonitas que están preparándose para ti. Y quizás algunos de vosotros aún no seáis capaces de verlo. Pero créeme que cuando menos te lo esperes, ese amor, esa felicidad, ese sentimiento te estará abrazando. Así que bueno, Virgo, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado, y si no así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita.
Si además de suscribirte y activar la campanita, me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Te quiero, cielo. Bendiciones.